pues está aquí Javier Aranda y con el tema, ¿no? Bueno, pues es de el momento, tema el análisis. que tiene que ver con José Luis Martínez. José Luis Martínez, 100 años, y es un buen pretexto para acercarse a este tipo de escritores que no se dedicaron, digamos, a los temas sexys de la literatura, que son la poesía o la novela, el cuento, sino se dedicó al ensayo, al análisis de las obras de otros. Él inicialmente quería ser doctor, desistió, terminó la carrera, pero la dejó a un lado. Después quería ser poeta, creía que tenía voz de poeta y solo publicó un libro en una revista y se dio cuenta que tampoco era su camino. Sabía que por ahí no podía llegar muy lejos porque tenía ya visión crítica, era ya buen lector y decidió entonces documentar y leer las lecturas que hacía. Yo creo que uno de los méritos de José Luis Martínez, a quien nos estamos refiriendo, es que más que ser un comentarista de libros o un reseñador de libros, se convirtió con el tiempo en una especie de curador de libros, en una especie de ombudsman de los lectores que siempre hace falta. Sí, claro. Sobre todo ahora él en los 50 ya decía que había una República de las Letras muy, muy abultada y que era muy difícil distinguir cosas en ese mundo, en esa geografía, y él trataba en lo posible, digamos, de una manera equilibrada, justa, poner las cosas en su sitio, y él reconoce que era factible que se equivocara muchas veces, ¿no? Lo cual no es fácil, lo No dices es fácil, pero es ¿no? muy difícil porque de repente todo el mundo opina de libros, cree saber de, ¿no? de los avatares de la literatura que son profundísimos y dar este tipo de recomendaciones son solo personas con esa capacidad, ¿no? De seleccionar, de profundizar, de entender bien a bien todo lo que es la literatura y la historia. Exactamente, entonces por eso no me sorprende que él haya hecho, digamos, de su trabajo un trabajo de historiador también, no solamente de crítico y de lector de textos literarios, sino de historiador, y tampoco me sorprende por eso mismo que haya escrito uno de los mejores textos que se han hecho a nivel mundial sobre Hernán Cortés, este personaje iba a decir de claroscuros, pero tiene más oscuros que claros, y nos da muchos elementos para que uno, desde su punto de vista imparcial, se acerque precisamente a este personaje. Tiene otro estudio que hizo sobre Nezahualcóyotl, también muy, muy interesante, y también nos muestra, digamos, la capacidad que tenía este escritor para jalar las hebras de la historia, cruzarlas con las de los textos literarios y ofrecernos productos realmente estupendos. Yo les proponía leerse, además de esos libros mencionados, una historia que se llama Literatura Mexicana del siglo XX. Es la recopilación de varios textos de él, en donde uno puede ver, digamos, el desarrollo de la literatura en ese medio siglo, y se puede dar cuenta uno también de esos premios que premian obras que no debían haber sido premiadas. Y él, con mucha elegancia, simplemente da constancia de que tal periódico, en un arrebato de concurso literario, otorgó a fulanito y menganito, y dicen, por ejemplo, de una de las ganadoras, dicen que tiene ojos azules y es muy nerviosa y muy guapa. O sea, realmente no dice nada, ¿no? Pero nos está diciendo que literariamente no tiene ninguna presencia. Desgraciadamente, este tipo de juicios literarios se siguen aplicando en muchísimos concursos. Oye, Javier, ¿y tú qué opinas de que haya escritores, por ejemplo, como Javier Marías, que dice que muchas veces los escritores están sometidos de tal manera, esperando la crítica literaria, que están sometidos a lo que pareciera que están escribiendo para los críticos? Bueno, están escribiendo realmente muchos para los críticos que se llama mercado, porque muchos críticos son sobre todo reseñadores de novedades. Y eso pasa también, por ejemplo, en el mundo de las artes plásticas. Digamos que algún éxito, algunas formas, algún tipo de temas, pensemos, por ejemplo, en los muralistas, donde aparezcan indígenas y eso, pues son, digamos, ya una venta de marca. Y lo que los galeristas quieren y lo que los críticos o muchos críticos quieren, que juegan mucho al mercado de las artes plásticas, es que sigan reproduciendo ese lugar común. En literatura ocurre lo mismo. Ya llegamos a eso. Estaba viendo que es precisamente la literatura mexicana del siglo XX, pero de la primera mitad, ¿no? De la primera mitad. Lo cual sí. todavía lo hace más interesante porque nos podría dar a entender, dar luz sobre todas esas bases, ¿no? Tenemos mucho conocimiento de los escritores de la segunda mitad del siglo XX, Octavio Paz, los poetas, Sabines, etcétera, pero aquí vamos a
Ahí se queda, digamos, con Juan José Arreola, con Rulfo, con Revueltas. Así es. Amado Nervo, Ramón López Velarde. Bueno, los estudios sobre López Velarde son francamente estupendos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos.